El Café y Tertulia es un ciclo que Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República organiza desde 2009, en el que se invita a 5 panelistas de distintos ámbitos a exponer sus enfoques y participar de una instancia de intercambio sobre una temática de interés general. El próximo encuentro se titula Adolescentes en Uruguay: derechos, responsabilidades y oportunidades, y está enmarcado en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad que se pondrá a consideración en octubre. En la mañana recibimos a 2 de sus participantes. Y ya le damos la bienvenida a Ricardo Freyman, antropólogo, especialista en etnografía de la violencia y coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y a Pablo Martínez, magíster y doctor en Ciencias Sociales y coordinador del proyecto sobre responsabilidad adolescente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Un gusto estar Bienvenido. Tenía que leerlo porque eran demasiados títulos. Nosotros hace un tiempo ya tuvimos otra entrevista con respecto a estos cafés y tertulias que está haciendo la universidad, que la verdad que está muy bueno llevar como al ámbito académico de profesionales renombrados distintos temas que preocupan. En este caso la adolescencia, que el título está bueno porque no es como, bueno, baja de la edad de imputabilidad, sino como una cosa más global, más abarcativa respecto de la adolescencia. Cuéntenme un poco cuál es la postura, el tono que va a tener este café y tertulia. Bueno, yo voy a empezar un poco por el final, ¿sí? Que es pronunciarme respecto a la idea de la baja de la imputabilidad, ¿no? Creo que es un error muy grave y básicamente por 3 razones. Por un lado, toda la evidencia empírica, y cuando digo la evidencia empírica hablo de los estudios criminológicos acerca de los programas de rehabilitación, de los sistemas de medidas privativas de libertad en el mundo han demostrado, ¿sí?, que el encarcelamiento es la política pública más ineficaz y más cara que pueda haber para tratar de transformar estas trayectorias de vida. Por otro lado, significa un retroceso claro en la agenda de derechos, ¿sí?, en una suerte de proceso civilizatorio, podríamos decir, entendiendo los derechos no como la totalización del mundo social, sino al menos como los límites y los alcances del desarrollo de las personas, ¿sí? Y por último, queda pendiente una pregunta, y es ¿qué tipo de adolescencia vamos a construir? Vamos a partir del encarcelamiento de adolescentes de un modo temprano con penas tan gravosas. Claro, cambiando el paradigma, ¿no?, respecto de la adolescencia. Y además eso que decías es muy interesante. Las cárceles en general, y acá en Uruguay ni que hablar, todo el mundo sabe ya cómo son las cárceles, no son institutos de educación, ¿no?, donde la rehabilitación vaya a ser algo seguro. Entonces, bueno, además todos esos jóvenes van a salir como todos los demás presos. Martín. Bien. Martínez. Sí. No, además, claro, un poco el sentido del café, ¿no?, y de la tertulia que vamos a tener mañana, justamente en este marco, invita a pensar un poco acerca de la adolescencia en términos generales, ¿no? Claro. Y esta, ¿viste?, la colocación de esta idea de pensar en derechos y responsabilidades. Porque en estas discusiones, muchas veces, digamos, la construcción de esta idea del adolescente oscila, ¿no?, entre por ahí quienes pueden estar sosteniendo con mucha fuerza que evidentemente hay que defender los derechos, ¿no?, cosa que evidentemente es indiscutible, y quienes a su vez ponen el acento en las responsabilidades exclusivamente y a veces omiten considerar los derechos. Claro. Justamente la idea del café es poner en tensión ambos elementos, ¿no? Entonces pensar la adolescencia como una etapa de la vida que obviamente es una convención social, ¿no?, que define un sujeto que está en formación, está en proceso de constitución como sujeto, sí. Y esto le supone una dinámica particular en su vida en la cual va asumiendo responsabilidades y va teniendo que hacerse cargo de esto, y a su vez también va reconociendo los derechos que tiene él como persona y los derechos que además circulan en el conjunto de la sociedad. Entonces la idea es ubicar toda la discusión además en este marco, ¿no?
pensando la adolescencia en términos generales, más allá que después podamos decir que evidentemente el tipo de adolescencia que uno vive depende de muchos factores, y entre ellos fundamentalmente, claro, los contextos y las situaciones sociales y culturales en las cuales uno crece, ¿no? Claro, hoy nosotros conversábamos, ¿no?, justamente de eso. Estábamos agotados de ver encuestas que dicen que si son muchos, que si son pocos. Se sale desde incluso las autoridades decir, bueno, no son tantos. Y en realidad el foco del problema no es cuántos son, ni si se baja la edad de imputabilidad y si bajando la edad se va a acabar el problema. No, el problema es la situación de exclusión y de marginalidad en la que viven un montón de jóvenes, ¿no? Bueno, y las oportunidades que no tienen y que no van a tener bajando la edad de imputabilidad, ni para un lado ni para el otro. Eso es cierto. Y eso nos lleva a otra de las cuestiones que creo que en estos años ha llegado a un consenso, ¿sí? Y tiene que ver con la criminalidad y la violencia, ¿no? En un sentido puntual y estricto, ¿sí? Hemos llegado al consenso de que hay causas sociales que producen estas nuevas formas delictivas o infraccionales, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es qué se quiere decir con causas sociales, ¿sí? Y ahí es interesante porque probablemente si yo estuviese pensando en un adolescente infractor de las clases medias acomodadas, ¿sí? El sentido común nos haría pensar que, bueno, este adolescente está cometiendo algún tipo de actividad criminal porque tiene algún problema psicológico o alguna psicopatología, ¿sí? Nos cuesta mucho más pensar en causas sociales ahí, porque en realidad lo que está en juego aquí es la posibilidad de elegir, incluso de tener una vocación, ¿sí? De que alguien pueda decir, yo elijo tener esta actividad como subsistencia, ¿sí? Y cuando pensamos en las causas sociales, en realidad lo que estamos sugiriendo es que hay causas estructurales que tienen que ver con lo que planteabas tú, la desigualdad socioeconómica, la precariedad de las formas de vida, la extrema pobreza, que de algún modo están impulsando, empujando, determinando estas trayectorias de violencia. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo? Porque a veces creemos que tiene que ver con las necesidades, ¿sí? Pero las necesidades las definimos de un punto de vista muy básico, ¿no? Como si estos adolescentes o jóvenes que delinquen y que están impulsados por la violencia estructural estén robando por una necesidad gástrica, ¿sí? Y las necesidades son construcciones culturales y sociales. Totalmente. Nadie va a trabajar, nadie que esté tomando un café ahora, ningún televidente está yendo a trabajar por una necesidad gástrica, está yendo a trabajar por una serie de necesidades construidas y ahí es donde estamos siempre subestimando la producción cultural de la pobreza. Claro. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿qué quiero decir yo con violencia estructural? Y para ponerlo de un modo muy sintético, bueno, la violencia estructural es la que empuja a que haya explotación sexual adolescente, la que empuja a las formas de mendicidad y sobre ese fenómeno se da conjuntamente cierta producción de moralidades. ¿Sí? Sí, totalmente. Y esas moralidades son las que constituyen las ideas de adolescencia, de niñez, de esos contextos. Claro, pero además como si los chiquilines que viven la exclusión no se ubicaran, no tuvieran el derecho de decir yo quiero esos championes o quiero tal cosa. ¿Por qué? Porque son pobres. Entonces tienen que ubicarse en ser pobres, ¿no? Y eso que decís tú, toda esa construcción que generamos todos, bueno, no, ellos no deberían ser lo suficientemente maduros como para ubicarse que no tienen derecho. Es un poco loco. Claro, porque, digamos, como sociedad producimos un doble discurso, ¿no? Que por un lado sostiene, digamos, que nos sentimos cómodos en una sociedad de consumo, donde parece ser, bueno, que todos tenemos derecho a querer el último producto, ¿no? Que la moda ha puesto allí a disposición. Y entonces esto es legítimo, ¿no? Y luego, cuando se producen, digamos, determinados hechos que ciertos jóvenes o adolescentes pretenden de algún modo ingresar en esa lógica de consumo, de alguna forma que socialmente están sancionadas, parece que en verdad nos entra la beta moralista, ¿no? Decir, bueno, entonces acá esto no... Ahora, leamos esto como parte de un proceso social mucho más amplio, claro. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque allí se da un corte muy, muy claro. Y con relación a esto me interesa señalar que en definitiva uno debiera pensar de algún modo estas cuestiones
En términos generales y en términos de país, para mí la pregunta sería, ¿qué expectativa tenemos como sociedad para nuestros hijos? Yo lo quisiera poner en esos términos, ¿no? En términos universales. ¿Qué es lo que pretendemos, digamos, construir como sociedad, ¿sí?, para nuestras nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, desde ahí, poder pensar esta idea de decir, bueno, está bien, un adolescente en determinada situación comete una infracción a la ley penal, esto merece el hecho de que pueda hacerse responsable de esto, evidentemente, pero también nos pone sobre alerta que como sociedad también debiéramos intervenir para restituir ciertas posibilidades de acceso a derechos de estos adolescentes que nosotros mismos estamos poniendo fuera de escena. Las dos cosas. A mí me preocupa mucho poner el acento en las dos cosas, en el cruce de lo que significa asumir una responsabilidad que necesariamente debe realizarse y también que como sociedad podamos reubicar a este sujeto como sujeto de derechos, ¿sí? Y entonces colocarlo en el relato general de todos los adolescentes, ¿no? Y no en el de un segmento que tipificamos negativamente de forma exclusiva, ¿no? Para mí esto es muy importante. Sí, yo retomo lo que decía Pablo, ¿no? Justamente hacia allí apuntaba, ¿no? Es decir, nosotros adherimos a la Convención de los Derechos del Niño a través del código nuestro de la niñez y la adolescencia. Allí está ese horizonte universalista del Exacto. Que se refiere Pablo, digamos, de qué es un niño, qué debería ser un niño, cuáles son los derechos de ese niño y cuáles son las responsabilidades de los adultos, porque nuestro código asigna derechos a los niños y a los adolescentes y responsabilidades concretas a los adultos. Y a partir de ahí pensar claramente qué está ocurriendo en circunstancias de extrema pobreza, porque estas moralidades a las que yo aludía, por ejemplo, que yo como padre proponga, ¿sí?, que mis hijos vayan a mendigar, de algún modo revierte el flujo habitual de las clases medias, donde es el padre el gran donador hacia los hijos, ¿sí? Pero más allá de la violencia que uno puede suponer de estos intercambios, también se dan cuestiones que son del orden opresivo, pero es difícil entenderlo. Cuando este mismo niño siente orgullo por estar sosteniendo y colaborando con sus padres. Entonces allí se va constituyendo otra niñez, otra adolescencia. Y entonces es donde comienzan las responsabilidades de las agencias de protección del Estado. Es decir, ¿cómo hacemos para cumplir con este horizonte utópico de una adolescencia universalista, ceñida en derechos, una categoría de adolescencia que tiene que ver con la moratoria social, con una edad por la cual estos sujetos tienen derecho a formarse, ¿sí? Tienen derecho a educarse, tienen derecho al ocio. Sí, está enmarcado dentro de los derechos humanos. Como decís tú, Uruguay adhirió a esa convención, entonces, bueno, quizás ni siquiera tendría que estar en discusión este tema. Se nos fue el tiempo. Ricardo Freiman, Pablo Martínez, muchas gracias. Recordamos que el Café y Tertulia va a ser mañana a las 8 de la noche en el espacio interdisciplinario de la universidad, que es en Rodó 1843, a las 20 horas, como decía, es entrada libre, cualquiera puede ir. Creo que vale la pena escucharlos a ustedes dos y al resto de los profesionales que allí van a estar. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias por haber venido.